muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. Muchísimas gracias a Trinidad Nogales, consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura, por asistir esta mañana a la presentación de este excepcional libro del extremeño Juan Moreno Aragoneses, que pone en valor los castillos y cenobios de nuestra tierra, los castillos y cenobios extremeños. Y qué mejor lugar para elegir esta presentación que una ciudad que cuenta con castillos y que una ciudad que cuenta con cenobios, de los que todavía 5 están en uso. Es una ciudad en la que todavía 5 de sus conventos siguen teniendo el uso para el que se concibieron años atrás. Por lo tanto, es para mí un orgullo como alcalde de Trujillo el que esta mañana de sol excepcional, esta mañana de primavera, pues la consejera de Educación y Cultura, el autor del libro, y Basilio, que también nos acompaña esta mañana, editor de esta obra, pues estén presentes aquí para presentar este estudio que lo que pretende no es otra cosa que contar esa intrahistoria de los edificios que nos acompañan en el día a día de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. A veces, por la costumbre y la fuerza de verlo, no los valoramos o no paramos a pensar qué pasó o qué sucedió para que esos edificios estén ahí, quién los habitó, qué sucesos ocurrieron en ellos, y por lo tanto nosotros estamos hoy, como digo, muy satisfechos de la labor que Juan Moreno Aragoneses ha hecho para presentar esta excepcional obra. Pero los protagonistas de hoy, de esta mañana, son fundamentalmente las personas que me acompañan en la mesa, porque ellos son los verdaderos artífices de que esta obra sea una realidad. Nosotros simplemente los anfitriones. Gracias a los compañeros alcaldes que nos acompañan esta mañana, de Zalamea de la Serena, de Navalvillar de Pela, que es el pueblo, la ciudad del autor, de Deleitosa, miembros de la Corporación de Trujillo, miembros también de las corporaciones de algunos de estos municipios, y el resto de público invitado, autores, poetas, público general que estáis aquí esta mañana. Vuelvo a reiterar que es para Trujillo un orgullo que este libro pues vea la luz en su feria dedicada a esta materia, y que se siga trabajando en esta línea para que se conozca ese pasado que nos está ofreciendo una oportunidad de futuro. Nada más y muchísimas gracias. El editor del libro, Basilio, tiene la palabra. El libro que hoy presentamos, Castillos y Cenobios Extremeños, del que no voy a hablar en calidad de editor. Al fin y al cabo, el trabajo de editor finaliza en el momento que aparece un paralelepípedo como este, impreso y encuadernado a disposición de los destinatarios naturales conocidos antes, que son todos ustedes, los lectores. No, permítanme hablar de ello en calidad de lector. Los editores somos ante todo lectores, supralectores, porque tenemos que leer demasiado a veces para intentar explicar, seleccionar lo que consideramos que se ajusta a nuestro ideario profesional y personal. Cuando recibimos este manuscrito, cuando vimos las primeras pruebas del mismo, sabíamos que estamos ante una obra de referencia, ante una obra de catálogo, ante una obra imprescindible para conocer y apreciar nuestra tierra. Estamos ante una magnífica guía del patrimonio arquitectónico y artístico extremeño. Estamos ante una utilísima y amena guía que nos va a permitir conocer los paisajes y el paisanaje extremeño de a pie, de manera sencilla, transitando sus tierras, como dijo el autor, en buena compañía, e intentando de alguna forma atrapar, aprender lo mejor de esta tierra. Por eso creo que es un compendio también de sensaciones, emociones y experiencias del propio autor, pero en las que intenta que nos sintamos reflejados los lectores con una doble descripción, primero de esos monumentos y paisajes desde el punto de vista arquitectónico y artístico, y por otro lado describiendo esa interacción del propio autor con el paisanaje y con el propio paisaje en un doble diálogo con el lector que es ciertamente de agradecer. Yo creo que también es un bello catálogo de dibujos y de fotografías de los castillos y monasterios que se encuentran. En definitiva, una bella publicación que nos hará disfrutar con su lectura. Palabra Juan Moreno Aragoneses. Bueno, buenos días, señoras y señores asistentes, amigos, familia y autoridades. Después de lo expuesto por mis acompañantes, no tengo prácticamente nada que añadir a esta exposición, puesto que puede uno también decirle como si fuera un hijo suyo que ha habido, y después de verle
en la luz, otra cosa tengo. Pero sí os quiero, sin embargo, hablaros de por qué nació en mí esta afición de búsqueda de la historia perdida del castillo y de la viene de largo, por eso. Allá por los años 60 solíamos reunirnos en Barcelona, dentro de un grupo, ya muchos años de repartido, Boca Actúa. Nos reuníamos un grupo de entonces jóvenes para debatir sobre la naciente autonomía, la creación de la bandera, todo aquello que muchos de los que estamos aquí vivimos en esa época. De esta época nace mi afición a buscar documentación, porque entonces se pensaba aquello de ver si se podía hacer una enciclopedia extremeña, a ver si podíamos hacer algo por la cultura. Bueno, en mí nace de siempre una afición, no sé por qué, pero casi, yo diría que desde pequeño, a los castillos. Entonces, bueno, yo me voy a encargar de buscar toda la documentación sobre castillos extremeños que sea posible, y casas fuera. Esto conllevaba, no como ahora con los medios de comunicación que tenemos, porque no había internet, no teníamos acceso a toda esta documentación. Llevo años, pero bueno, llegué a documentar más de 200 castillos y casas fuertes y 225 cenobios, o sea, monasterios y conventos. Esto tiene un volumen de documentación que a mí incluso me pareció un poco árida para su publicación, puesto que era un cúmulo de mucha información, pero quedaba muy desangelada. Digo, bueno, pues esto, si se pudiera ilustrar a base de dibujos, a base de fotografía, pues sería bien, pero claro, para esto había que recorrerse Extremadura. Bueno, pues venme aquí que todos mis veranos, con el acompañamiento de mi señora esposa, pues nos dedicábamos, pues eso, a recorrer. Y digo, bueno, pero ya puestos, ¿por qué no narrar también dónde puede uno tomarse una copita de lujo de higos? ¿Dónde puede uno comerse unas perdijitas? ¿Dónde puede uno ir? Bueno, pues ya, digo, no sería mal ir describiendo, sino como un cuento, sí, como una narración, este viaje, que a pesar de que duró mucho tiempo, digo, lo voy a distribuir en porciones. De hecho, salió estas 12 rutas, que son factibles de hacer, lo cual les recomiendo que si quieren hacerlas las pueden realizar, y en las cuales voy describiendo, aparte de todo el bagaje arqueológico que tenemos en nuestra vida encerrada, pues voy describiendo también este paseo que he realizado por mi querida Extremadura. No tengo tampoco mucho más que hacer, así nace este libro y así ahora cuando los libros cuenten. Por último, yo voy a cambiar un poco, os quiero leer, ya que estamos en este marco incomparable, y como voy describiendo, tanto aquí si está en algún, por ejemplo, de Zalamea, no sé que estaba él, pues a cada ciudad que llego voy haciendo más o menos una pequeña descripción. Cuando llego a Trujillo, me paro con mi coche aquí en esta preciosa plaza, os voy a leer el párrafo de mi visita al palacio que tenemos ahí detrás, el palacio de los duques de la Alcázar. Penetro en el interior por la puerta principal que da un amplio y bien cuidado zaguán, donde reparo en el significado del cartel que dice: para visitar Tigre de la Calle. Así lo hago, y suena una campana que, como perdida en ecos de soledad lejana, talle tras los gruesos muros del palacio. Mientras espero observo la austera pero acertada decoración con viejos arcones y rústicos bancos de madera. La estancia se vuelve en una penumbra encantadora, aislada del cegador sol del mediodía. Chirría una pequeña puerta y aparece una sonriente y joven monja que con voz melodiosa, sin acento extremeño, me invita a pasar. Ya en el patio, hermoso ejemplar de corte clasicista, departo un rato con la simpática hermana, que me explica que son las encargadas por donación temporal de sus propietarios de la conservación del edificio, ya que el convento originario de estas monjas jerónimas se encuentra en la ciudad vieja y está en malas condiciones de habitabilidad. Mire, me señala los tejados que rodean el cuadrado patio. Qué admirable colección de chimeneas, dicen los entendidos que fueron copiadas de monumentos americanos por los conquistadores, y en verdad que forman un notable conjunto de extrañas y diferentes formas. ¿Puedo hacer una foto? Le preguntó. Faltaría más, desde aquel ángulo, señala hacia la esquina saliente, tiene mejor perspectiva de las chimeneas. Fíjese en este rincón la piedra tan curiosa que está empotrada en el muro.
La mencionada piedra es sin duda un capitel de origen visigodo, sacado a la luz durante las últimas restauraciones. El claustro propiamente dicho es una hermosa pieza formada por 4 bujías de doble arco con medio punto rebajado sobre columnas toscanas de fuste monolítico. El conjunto se adorna con escudos en la primera galería y rosetones en la segunda y un friso en la parte superior. Ya en el interior del edificio, la hermana me muestra una original escalera de 4 tramos, construida en 1615 por el maestro villanovense Vera. La estancia está decorada con un magnífico Cristo y una imagen de la Virgen, y un enorme escudo de los duques pintado en la bóveda derecha. Allí termina mi visita, pues en la puerta del acceso a la segunda crujía del claustro está escrita la palabra clausura. Así que me despido de Sor Inés y dejándole algún dinero para contribuir, según ella, a la costosa conservación del palacio, salgo al exterior donde el sol me propina una calurosa bofetada. Así continúo mi recorrido, parte por parte, por toda esta hermosa plaza. Para terminar, pues agradezco a nuestro presidente la gentileza de su prólogo, a nuestra consejera su presencia, al alcalde de esta hermosa ciudad también su presencia y, como no, a Basilio por esta edición, sin la cual no podrían ustedes tener el libro que van a tener en sus manos. Y a vosotros, pues os animo a que, si tienen tiempo, hagan alguna de las rutas que yo creo que les encantará. Muchas gracias. Bueno, Juan, pues antes de cederle la palabra a la consejera, solo decirte que la monja que te recibió en ese convento sí es extremeña, simplemente que es de la zona de Gata, donde es la Mafala, y su castellano tiene una pronunciación tan perfecta que parece que no es extremeña, pero extremeña es de Valverde del Fresno, y todavía en su nueva ubicación, porque ya han vuelto a su convento original después de la cesión durante 40 años de la familia San Carlos a ella, pues sigue recibiendo a los visitantes con la misma amabilidad a la que has hecho referencia. Tiene la palabra, a la que agradezco mucho que estés también aquí, la consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura, Trinidad Nogales. Muchas gracias, querido alcaldes de otras poblaciones extremeñas que nos acompañáis, miembros de corporaciones municipales, Basilio Rodríguez Cañada, presidente del grupo editorial SEAL Pigmalión, miembros de distintos medios de comunicación, José Neto, que también nos acompaña hoy aquí, querido autor Juan Moreno Aragoneses, señoras y señores. En el último pleno del Parlamento extremeño aprobábamos por consenso y unanimidad la ley que regula la figura del cronista oficial en Extremadura. No era un hecho casual, es la primera comunidad autónoma que reivindica legislativamente el papel que desarrolla el cronista oficial de nuestros pueblos, que no es otra cosa que el fedatario de ese legado y de ese día a día, el conocedor de ese día a día que, como nos acaba de narrar Juan Moreno, se empeña en dejar testigo de esas huellas que ha dejado la historia en nuestra tierra, en Extremadura. Basta levantar la vista para entender que nuestras ciudades, nuestros municipios son una lección de historia permanente a través del patrimonio monumental, documental, etnográfico y también inmaterial. Cada pedazo de nuestra tierra encierra acontecimientos que tuvieron una enorme trascendencia, y si cabe aquí en Trujillo más, porque es la proa de nave hacia América. Ese palacio de San Carlos del Correo de Indias, heredero del Correo de Indias, ¿qué testigo no habrá sido de documentos cruciales para esta piel de toro? Y la cultura es el motor, fue el motor del pasado, y la cultura ha de ser el motor del futuro. Y en Trujillo tenemos un magnífico ejemplo de lo que puede significar la cultura. Extremadura cuenta, como ha puesto de manifiesto Juan Moreno Aragoneses en su trabajo, con un elenco de fortificaciones, de recintos amurallados,
de conventos, de cenobios, que fueron conquistados, reconquistados, reutilizados y reempleados. Habitualmente la perpetuación de los sitios históricos es un hecho común. Topográficamente, la Turgarium romana, que está en la parte alta, ubicaría allí el Oppidum, el recinto fortificado del ejército romano para el control del territorio, y a partir de ahí esas distintas culturas se fueron asentando. Detrás de cada uno de esos espacios patrimoniales hay una historia que merece ser contada. Merece ser contada por los historiadores, pero también merece ser conocida por la sociedad extremeña y sobre todo por nuestros jóvenes, que a veces adolecen del conocimiento del pasado, y sin conocer el pasado se construye un mal futuro. Por tanto, este trabajo, con esa parada en 130 castillos y más de 120 cenobios, es un trabajo encomiable. Tiene el pozo de la tradición historiográfica del viajero y del erudito, que desde el humanismo, a partir del 17 y sobre todo en el 18, comisionados muchos de ellos de las reales academias, como lo fue Alejandro de Laborde y tantos viajeros que dejaron en obra impresa y escrita, digo que tiene este trabajo el valor de ser un documento donde el autor además aporta su creatividad en los dibujos que sustituyen el aparato gráfico, que afortunadamente ya hoy en día es accesible a cualquier ciudadano a través de cualquiera de los medios de redes sociales. Y yo quiero felicitar muy sinceramente al autor, a Juan Moreno Aragoneses, un extremeño en la diáspora, como tantos otros, un extremeño de Badalona, donde ha dedicado su tarea a la enseñanza, a la docencia, y yo no me canso de repetir, como responsable que soy ahora de Educación y Cultura, que las dos materias, Educación y Cultura, proceden, los sustantivos, de dos verbos latinos, educo y coleo, que en latín significan lo mismo, hacer crecer las plantas. Y la educación y la cultura son las que hacen crecer a cualquier sociedad. Y por eso, desde las entidades responsables, desde las instituciones responsables, pero también desde la sociedad civil, en este caso, como manifestaba el editor, el grupo editorial Sial Pigmalión, tiene que haber un compromiso con la sociedad. Yo os agradezco esta iniciativa fundamental de la serie Extremadura, donde ya tenéis un elenco, una nómina de títulos que recogen toda esa producción y que se ha visto enriquecida con el trabajo de Juan Moreno. Es una felicitación que os quiero manifestar como responsable de Educación y Cultura y, por supuesto, os traslado en nombre del presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, que quiso apoyar este proyecto, como ha destacado el editor, prolongando el trabajo. En el prólogo se asegura que la palabra que se le venía a la cabeza pensando en la confección de este libro, en el trabajo del autor, es entusiasmo. Y es verdad, porque este tipo de empresas no son posibles si no hay detrás una dosis de entusiasmo, de altruismo y de generosidad importantísima. Tenemos una obra literaria que no solamente analiza, como nos acaba de leer Juan, ese recorrido, ese itinerario por los sitios históricos, sino también nos invita a recorrerlos, a realizar una ruta turístico-patrimonial de 12 días, repasando, ciñendo de norte a sur nuestra tierra extremeña, que lejos de responder al simplismo de extrema y dura, significa al extremo del Duero, heredando el término latino de la provincia transduriana, que así se conocía en el Bajo Imperio. Es una guía que nos permite recorrer cenobios, castillos, una guía al fin y al cabo que nos ayuda a entender, a acercarnos a ese impresionante legado que tenemos en Extremadura, que los ciudadanos de la Extremadura del siglo XXI tenemos la obligación de conservar, de perpetuar y de difundir entre los nuestros y foráneos. Y por eso, desde el Gobierno de Extremadura, compartimos este objetivo, porque estamos trabajando para impulsar todas esas medidas culturales, de acciones culturales, que tienen como objetivo conservar, promocionar, difundir y sensibilizar de nuestras riquezas patrimoniales. Apenas hace unos días aquí en Trujillo, en el Consejo de Gobierno Extraordinario, aprobábamos el plan de recuperación de ciudades romanas.
una recuperación vertebradora de esa antigua Ruta de la Plata que surcaba de norte a sur el territorio extremeño y que ha dejado centros patrimoniales de primerísimo nivel, como la propia capital de la Lusitania Augusta Emérita y tantas ciudades extremeñas, Norra, Casarina, Cáparra, la propia Metelinum, Reguina, es decir, todo un elenco de centros. Un proyecto que ya está en marcha, recuperando y apostando esos bienes patrimoniales como motor de futuro de Extremadura, de una oferta turística de excelencia, de calidad, porque poseemos ingredientes para ello, de la misma manera que se trabaja incansablemente en ese plan de murallas y fortificaciones de Extremadura, donde se pretende recuperar ese patrimonio tan rico, y estamos trabajando codo a codo con el Instituto Geológico Minero de España para aplicar en Extremadura un soporte pionero en materia patrimonial, que es la información geocientífica, mediante el cual nos puede permitir un análisis previo, es decir, una diagnosis previa a la redacción de esos planes directores de todos los conjuntos patrimoniales de la arquitectura defensiva extremeña. Y además queremos que los jóvenes se acerquen a la cultura, porque es fundamental. Decía antes el editor que en esa semana en Navalvillar de Pela, y le felicito, no te quepa ninguna duda que voy a hacer todo lo posible y lo imposible por acompañaros, para demostrar y reforzar la idea fundamental de la importancia de la lectura como una herramienta formativa, de la lectura como una herramienta crítica de formación del individuo para que tenga capacidad reflexiva, capacidad crítica y por tanto tenga una libertad mayor de pensamiento si cabe. Impulsamos el bono cultural para el consumo de cultura fundamentalmente literaria de nuestros jóvenes. Todas las estadísticas, todas las evaluaciones, y tú, Juan, lo conoces bien como docente que eres, indican que ahí estamos fallando como sociedad. Hay una deficiencia importante en la comprensión oral, en la expresión escrita en nuestros jóvenes, sin duda consecuencia de la falta de lectura. Por tanto, tenemos que trabajar ahí, pero también en el terreno patrimonial estamos trabajando en un proyecto ilusionante desde la escuela adopta un monumento, donde cada escuela adopta el monumento de su pueblo, para que los jóvenes sean los mejores garantes del futuro del patrimonio. Porque por muchas medidas que pongamos en defensa del patrimonio, el vandalismo que acecha al patrimonio en nuestro territorio, la mejor manera de combatirlo no son las medidas coercitivas, sino las medidas educativas, sensibilizando a esa población joven de la importancia de la conservación de sus bienes patrimoniales. En esa iniciativa participan nada menos que 10.000 alumnos en 49 centros educativos diseminados por toda la geografía extremeña. Y ese libro que hoy se presenta, este libro que tengo el placer de tener en mis manos, Castillos y cenobios extremeños, es un ejemplo muy importante de otra manera de defender el patrimonio, documentándolo, censándolo, dándolo a conocer, poniéndolo en valor, porque sin duda que la difusión es la mejor manera de preservar el patrimonio. A mí no se me ocurre otro sitio mejor que hacer un alegato hacia el patrimonio extremeño que haberlo realizado aquí en Trujillo, en esta Plaza Mayor, donde además del castillo, de los conventos, de los monasterios, donde estamos celebrando la Feria del Libro, ese encuentro con la cultura. Por tanto, como consejera de Educación y Cultura, felicito muy sinceramente al alcalde de Trujillo por haber tomado esta iniciativa. Felicito muy sinceramente al grupo SIAL Pigmalión por esa labor que estáis haciendo, y tú lo has recalcado, desde la iniciativa estrictamente privada, sin las cortapisas de ninguna administración, todo lo contrario, e incluso trabajando y apostando y ofertando nuevos proyectos a la administración, que es como se tiene que trabajar en la sociedad del siglo XXI, utilizando la administración como herramienta del sentir de los ciudadanos. Y por mi parte, creo que congratularnos todos de contar hoy con un título más, obra de un extremeño insigne que ha dedicado su vida a la enseñanza en Cataluña, en Badalona, en la Baétulo romana, donde quiera que ha estado, ha sacado la bandera de Extremadura, me consta, ha trabajado en esa voz que actúa en Barcelona, en Cataluña, y ha sido un peleño de pro
en todos los sitios donde ha tenido responsabilidad, no solo él, sino también su familia, como así me consta. Por tanto, Juan, a toda la familia, felicitaros, porque en estas empresas hay una parte importante de la vida personal y familiar de cada uno, y lo sé por experiencia propia, que aquí van tus vacaciones, esos viajes, esas visitas a Extremadura y ese sacrificio que en suma se convierte en placer cuando uno lo que hace es reencontrarse con su pasado, poner en valor su pasado, poner en valor sus raíces. Creo que estas iniciativas son las que nos hacen Extremadura sentirnos orgullosos como pueblo de los nuestros que están con nosotros, de los nuestros que desde su atalaya, desde su tribuna pregonan lo que es nuestra tierra. Y yo, como consejera de Educación y Cultura, siempre voy a estar trabajando por y para que los extremeños, dentro y fuera de nuestra tierra, tengan esa voz y ese altavoz de reivindicar la riqueza de nuestro legado y nuestro pasado. A todos los presentes, muchas gracias por acompañarnos. Es una satisfacción haber presentado este libro de Castillos y Cenobios Extremeños de Juan Moreno Aragoneses. Muchas gracias.